ser feliz si tienes una enfermedad terminal? Perfecto, buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque resulta que seguimos pensando que debemos estar aquí para siempre. Cuando tenga novio o novia, voy a ser feliz. Claro, porque pensamos que la felicidad está en un lugar, en un sitio, en una persona, en un objeto, cuando termine mi carrera, cuando me compre mi casa. Porque la gente quiere que la vida sea a su medida, como un traje hecho por un sastre, a la medida. La vida no es a la medida. Claro. Y entonces cuando tú forzas la vida, cuando tú la obligas a la vida, la tuerces, lo que vas generando es sufrimiento porque estás 4 o 5 días. Atendí a una persona en consulta en depresión porque su papá murió. Entonces le pregunté un poco sobre cómo se sentía, cuánto tiempo de fallecido tenía su papá. 3 meses, ¿no? ¿Qué edad tenía tu papá? 92 años. ¿92 años? ¡Wow! ¿Y cuánto te hubiera gustado que viviera? No sé, 150. No, pues, no, un poco más. Pero ¿cuánto más? ¿Por qué quieres más? Te dieron 92 años de papá. ¿Por qué quieres más? Que fuiste afortunada. Hay gente que no tuvo papá. Hay gente que cuando nació ya papá se había ido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esencial. Gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los que nos escuchan ahí donde están. Si van manejando, a lo mejor lo están viendo en la noche o en la tarde. Gracias a todos. Los invitamos, así como este contenido, a que puedan suscribirse, activen la campanita. Hoy quisiera platicar con ustedes que acabo de ver una película que me gustó bastante. Me imagino que deben de conocerla. Es Intensamente, porque pues por todos lados se anda escuchando. Sí, Y entonces, claro. ¿Qué tal? Si no sé si la vieron por ahí. Fue impactante si la vi, no sé tú. Sí, es la película ahorita de moda. La de Riley, ¿no? Sí. Okay, yo creo que no la vio. Puso tenso un poco la cara, miró hacia el piso. Me parece que vio un resumen, me parece. Creo. Se adelanta, ¿no? No, lo que sí creo es que esa película creo que habla bastantes cosas de las que normalmente nosotros hablamos aquí, y es de las emociones, ¿no? Sí, claro, a mí me pareció interesantísima porque me parece que la propuesta en general es una película muy bien pensada. Obviamente se ve en la mano de terapeutas, psicólogos, o sea, hay un trabajo, creo que detrás de esta película hay mucho trabajo terapéutico, ¿no? Entonces me parece que es un muy, muy buen trabajo. Creo que el tema con las edades, creo que es más para chicos de unos 8 años en adelante, ¿no? Porque vi que iban al cine chicos de 5 o 6 años, pero bueno, perdían el foco, ¿no? Claro, aunque sí creo que esta película conectó más con las personas mayores. O sea, me refiero a mayores a más adolescentes, jóvenes también. Ahora creo que esta conectó un poco más con esa edad que la anterior, que creo que sí fue más un público infantil. De hecho, vi muchos memes, muchos videos que decían Riley esto, Riley lo otro. ¿Por qué? Porque habló de la ansiedad, ¿no? Y que como la ansiedad está prácticamente de moda, ¿no? De moda ahorita. Yo creo que por eso como conectó y todos... Pero yo vi mucho contenido que justamente por esa emoción, ¿no? Como que llamaba la atención porque es la de moda ahorita. Como todo el mundo dice, no, tengo ansiedad. Claro, y lo que a mí me pasó es que al estar viéndola con mi hijo, mirábamos un poco como la evolución de las emociones. Riley llega a la adolescencia y tiene que, las emociones que ya tenía, que era la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y también el rechazo, el asco, ¿no? El desagrado, ¿no? Que le llaman ahí. Pues esas emociones son sus herramientas para enfrentar la vida. Pero en esta nueva etapa donde Riley ya es adolescente, va a pasar por una serie de aventuras y las emociones que tiene, que son tan básicas, no le alcanzan. Esta parte me encantó porque creo que desmitifica la idea de que las emociones son buenas o malas. No hay emociones buenas o malas. Las emociones solo son emociones, herramientas para adaptarnos a la vida. Y creo que es que al inicio de la película pareciera que ansiedad es mala, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta manera pues crea catástrofes, ¿no? En el transcurso de la película, y conforme va avanzando toda esa trama se va cambiando, ¿no? Claro, ella va a un campamento de hockey
¿no? Porque ella es muy buena jugadora y todo está muy, muy bien. Y cuando llega al campamento, se ve que llega y se instala la ansiedad como una emoción, ¿no? Que bueno, la ansiedad sería una subemoción, pero bueno, ahí la manejan como una emoción. Y entonces empieza a entrar digamos, en escena la ansiedad con temas como la preocupación, qué tal si agrado, qué tal si no les caigo bien, qué tal si termino no siendo seleccionada para el equipo. Y estas ideas que son como fantasías catastróficas van a marcar las conductas y los estados emocionales de Riley, que empieza Así a es. sufrir. Claro. ¿Cuántas veces vamos a encontrar eso en nosotros mismos cuando imaginamos cosas como no ha llegado mi hijo, no ha llegado mi esposo, ¿dónde estará? ¿Y si le pasó algo? Sí. O vamos a hablar en público, o somos, digo, a los chicos que están en la universidad o en la prepa y tienes que hacer una exposición y digo, no sé si les pasó a ustedes. Claro, Sí, claro. Yo demasiado. recuerdo, de hecho, cuando fui a hacer mis exámenes para entrar a la universidad, me daba demasiada ansiedad. O sea, de hecho, creo que yo lucho bastante con el tema de la ansiedad. Ok. Estoy casi ya, ¿cómo le llaman? Alcohólicos anónimos, pero este es ansiosos anónimos. Algo así. Ansiosos O sea, anónimos. exacto, porque yo sí creo que una de las cosas que hemos estado conversando en los episodios anteriores es que la ansiedad produce pensamientos catastróficos. Claro. Y Claro. yo creo que a veces uno lucha con eso, pero no te ayuda, al contrario, te perjudica, ¿no? Y me pasaba mucho cuando iba a lo de los exámenes en la universidad, porque yo pensaba que iba a reprobar y que no iba a pasar. Pues así pasó. No quedé en la universidad. No puede equivocar. Un poquito de la película. Hay una parte que me llamó la atención y creo que es aquí donde, bueno, aquí me gustaría que nos explicas un poquito, cuando sus amigas le dicen que no van a ir a la misma escuela en la que pues habían planeado, ¿no? Claro. Que ella suponía que iban a ir las tres, ¿no? Entonces ahí ella empieza como que ahí fue como este cambio porque llegó al campamento y como que empezó sus emociones empezaron como un poquito a tambalear porque cuando ella tiene que decidir si estar con sus amigas o estar en el otro equipo, o sea, entonces eso nos pasa, como Claro, totalmente. cuando se desarrollan las emociones o cuando empiezan como que a desbalancearse. Claro, ella entra en una crisis porque es interesante cuando sus amigas le dicen, no vamos a estar contigo en la escuela. Cuando nosotros estamos creciendo, si hay algo que la adolescencia tiene una característica es que estamos buscando nuestra identidad. Ujú. ¿Qué significa esto? Como reafirmar quién soy, mis características, cuál es, digamos, mi perfil incluso de personalidad, mis gustos, incluso cuál es mi tribu, ¿no? Y estas niñas son su grupo, son su manada, lo que le hace sentirse muy segura. Le dicen que no va a estar con ella y ella empieza, ahí es donde se instala la ansiedad, ahí es cuando llega, de hecho, porque digamos que cuando ella se entera que no van a estar sus amigas, lo primero que empieza a pensar es, ¿y qué voy a hacer sola? Y si nadie me acepta en esta nueva escuela, a partir de ese momento, la ansiedad empieza a incrementar su tamaño, empieza a crecer dentro de ella con pensamientos catastróficos. Entonces voy a dedicarle tiempo a las nuevas amigas que voy a conocer porque estas ya se van. Y empieza a tener decisiones como traicionar o ignorar a sus viejas amigas. Y en lugar de disfrutar ese campamento con estas amigas como un final feliz, como un cierre de experiencias que habían vivido, digamos, muchas cosas juntas. Claro. Ella termina en una crisis, alejándose de ellas y tratando de agradar a las personas, con mucho miedo al rechazo. Y esto, ahí es terreno total de la ansiedad, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo he notado como en mí cuando cambian los planes, o sea, como que ahí entonces yo empiezo a pensar como 1000 cosas y ya pensamientos catastróficos. Entonces, por eso sí como que me llama mucho la atención que ella, justo como dices, ¿no? Desarrolló la ansiedad. Entonces, sí, cada vez que tenemos algo, alguna situación, como que ahí empezamos a pensar diferente, ¿no? Y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Tienes toda la razón. Me llama mucho la atención porque quien toma el control de toda la situación cuando está en crisis es la felicidad, no la alegría, ¿no? Claro. La alegría empieza a coordinar todo. Y esto no está tan extraño porque resulta que la alegría siempre será una especie de antídoto contra la ansiedad. Cuando tenemos ansiedad,
hacer cosas que nos gustan o que nos dan alegría van a disminuir esos estados de crisis, de angustia, de desesperación. Sí, por eso nos dicen como que haz lo que mejor, como lo que te gusta, ¿no? Algún hobby Claro, o salir claro, a pasear sí, cierto, o sí, algo así, ¿no? Claro. Y por eso muchas veces hay gente que con ansiedad pues se va a pasear y se relaja, ¿no? O por ejemplo vas a tu iglesia, ¿no? Y hay gente que me dice, es que fui a la iglesia y estuve orando y me sentí muy tranquila después de una crisis. Pero es porque estás haciendo algo que de alguna forma disfrutas. Entonces creo que esta experiencia que es químicamente es el cortisol. Cuando tenemos ansiedad es cortisol, ¿no? Una sustancia que hace que se agite nuestro cuerpo, haya mucha tensión y lo que necesitamos es dopamina. Y la dopamina nos va a generar la alegría. Por eso es interesante que en la película alegría controla la ansiedad. Al final, la película la van a ver las personas, o si ya la vieron, estarán de acuerdo que alegría empieza a tomar el control de toda la situación. Y es muy interesante porque justamente a nosotros lo que más nos ayuda a vencer la ansiedad siempre va a ser un estado de alegría. Hacer cosas que disfrutamos y concentrarnos. Pero dijiste pensamientos catastróficos. Sí. Yo creo que es importante porque ya estamos tocando un tema muy serio y es que el poder de los pensamientos van a ser como, digamos, la base donde se construye un estado emocional. Lo voy a decir más claro. Tú sientes las cosas según las pienses. Tú sientes las cosas según las piensas. Cuando tú te sientes, por ejemplo, angustiado, o te sientes asustado, o te sientes enojado, o te sientes triste, tienes que preguntarte, ¿cómo estoy creando esta emoción? ¿Qué me estoy diciendo para sentirme así? Claro, claro. Ok, eso está interesante. Sí, Como, porque si tú entiendes que tus pensamientos son los causantes de tus emociones, bueno, pues entonces vas a ser muy cuidadoso con lo que piensas. Sí, sí. Bueno, más o menos ahí voy entendiendo. A ver, lo pongo más claro, para que tengas una idea. Sí, Digamos que el pensamiento sería como la mamá de todo, ¿no? El Ok. pensamiento tiene la mamá y el pensamiento tiene un hijo, y ese hijo se llama emoción. Y el nieto se llama conducta. ok. ¿De acuerdo? Ok. Entonces yo soy el pensamiento y yo voy a dar a luz emociones. ok. Ya entendí. Sí, claro. No sé, por ejemplo, estoy pensando que el sábado voy a ir a Veracruz o voy a viajar. Y entonces pienso que va a ser genial viajar el lunes o el sábado, no importa. Entonces esa emoción que va a generarse de ese pensamiento es alegría. Ujú. Y la conducta será que ya me quiero ir. Claro. Pero si yo pienso, caray, voy a viajar el lunes, pero no vaya a ser que llueva o que tengamos un accidente o qué tal si nos asaltan, en ese momento la emoción no es alegría. La emoción tendría que ser miedo. Y la conducta va a ser ansiedad, nervios, como estar muy inquieto, Claro. porque no quiero que llegue ese momento de viajar. A mucha gente le pasa cuando van a viajar muy lejos y tienen que irse en avión y empiezan a sufrir sí. mucho. Porque empiezan a imaginar cosas, tener pensamientos catastróficos. Los pensamientos se dividen en dos tipos, catastróficos o realistas. La mayoría de las personas utilizan los pensamientos de manera catastrófica. Tráfica, la verdad. Sí, es cierto, porque de hecho a mí no me gusta viajar en avión, yo siempre pienso que se va a caer. La verdad. Y yo he leído que que es lo más seguro, No, ¿no? por supuesto. Sí, entonces, Y rápido, además. sí. Pero bueno, cuando él piensa que se va a caer el avión, eso es un pensamiento catastrófico, lo que va a generar mucho cortisol. Y eso va a generar una emoción que es la angustia, el miedo. Y la conducta va a ser que quiero evitarlo. Así es. Ni sí. siquiera lo va a poder disfrutar. Recuerdo, de hecho, a mí me acuerdo que hace como un año me invitaron a una conferencia en México Ok. para una conferencia del trabajo. Y me dijeron, te compramos los vuelos y ya. Y dije, ¿vuelos? No. Vuelos no, dije yo. Y si me voy al autobús, y me dicen, pero es que en avión vas a llegar bien rápido. O sea, llegas, vas a la conferencia y regresas al otro día, ¿no? De lo contrario en autobús va a ser muy cansado, vas a Claro. ganar más días, ¿no?
Y dije, Muchas dije, horas, bueno, ¿no? al final tengo que empezar a enfrentar estos miedos. Y la verdad, ahora se me hace más pasable ir en los aviones y también ya me gusta más porque sí sé que es más rápido, ¿no? Claro, pero ¿qué estás haciendo para que sea más pasable? Porque ya al decir que es más pasable, me estás diciendo que tienes menos miedo. Así es, ¿Qué sí. estás haciendo para reducir tu miedo? Bueno, ya que me empiezo a meter pensamientos más positivos. Por ejemplo, Por ejemplo, digo, muchísima gente viaja todos los días. Y yo digo, eso Claro, para mí es... por supuesto. Digo, o sea, no es como que se caigan. De hecho, son raras las noticias cuando un avión se cae. Ajá, sí. Entonces digo, bueno, aparte sí me gusta hacerlo, siento que se ve muy padre el cielo y tomo fotos y digo, es Claro. algo diferente a lo que a lo mejor andar en carro, ¿no? claro. Pero sí cuesta mucho trabajo, como que bueno, al menos a mí, no sé, los demás sí les cuesta como mucho trabajo el pensar como Cosas cosas positivas. No sé si a veces como Bueno. que nos gusta sufrir y atormentarnos o hacer una novela, porque crecimos con novelas. Además. Pero no, mira, lo que pasa es que aquí hay que decirlo, no son cosas positivas. Positivo es una cosa, realista es otra. Ah, ok. ok, Positivo ok. es, estoy seguro que mañana no va a llover, Pero no quiere decir que sea realista. pero no es realista. Ok, La ok. verdad es que no sé si mañana va a llover. Es cierto, es cierto. ¿De acuerdo? O en los pronósticos del tiempo dicen que puede llover y aún así no lo sé. Pero positivo Ok. es querer pensar bonito. Y no está mal, pero no es realista. El pensamiento realista es más como un pensamiento basado en hechos. Ok. O sea, lo que dice Mario, por ejemplo, según lo que hemos leído, lo dijiste tú. Estadísticamente. Estadísticamente es muy seguro viajar en un avión. Ok, todos los días viajan muchas personas y no escuchamos noticias de que se caen los aviones, ¿no? Eso es un hecho. Y el hecho me ayuda a no distorsionar el pensamiento. Ok. Porque ¿qué es un pensamiento catastrófico? Es una distorsión de mi imaginación. Es una distorsión, es un error de la mente. Es cierto, es cierto. Es un error, es un archivo dañado. ¿Por qué pensamos tanto en catástrofes? Porque el ser humano quiere, de alguna forma, está acostumbrado, nos han educado para vivir de alguna forma seguros. Estamos tan adictos, tan inclinados a la seguridad, que queremos tener todo el plan, el guión. Sí, eso pasa yo creo que hasta con la parte económica, ¿no? Que por lo regular hay personas que no les gusta salirse de su zona de confort, a lo mejor en un trabajo que ellos ya están cansados muchísimo tiempo, pero dicen, es que esta es mi zona segura donde yo sé que me va cada quincena tengo mi salario, ¿no? Y no quieren moverse de ahí. Y les dan una oportunidad para irse a otra ciudad, a otro estado, a otro país, pero aquí estoy bien. Es más, Sí, hasta hay claro. unos que le tienen miedo a cambiarse a un puesto más alto. Claro, ¿qué tal si no puedo? Exacto. Y me terminan corriendo, ¿no? Claro. Y también te pasa en la pareja. O sea, ¿por qué no ha llegado mi esposa? ¿O por qué mi esposa se lleva tanto con el vecino? ¿No? Sí, O por qué mi esposo viene tan tarde si salió temprano. O ¿Dónde porque no estaba? me contesta. Claro, y empiezo a imaginar cosas. Sí. Estos pensamientos catastróficos son brutalmente agobiantes y terminas perdiendo la libertad de ser feliz justamente porque te agobias con todas estas ideas que terminan lastimándote profundamente. Es cierto, porque al final creo que uno empieza a crearse ideas. Regresando con el tema del avión, me pasó que al inicio hasta creo que salen como unos alerones, creo que son los que le salen al Claro. avión. Y yo decía, ay, pues se le mueven bien feas esas cosas. Y, no, es que a Ya lo va a mejor ser bien. son unas láminas que a lo mejor ahorita vaya a ser como destino final y ya muera aquí quemado. Claro, claro. Y, por ejemplo, yo tengo una paciente que llega a terapia porque justamente tiene un trastorno de ansiedad con ataques de pánico y se le revela cada vez que va a viajar en un avión. Entonces ella viene y me dice, oye, es que yo viajo muchísimo con mi esposo Sí. y pues a mí me afecta muchísimo porque no lo disfruto y realmente me tengo que meter pastillas. Y, vaya, es una pesadilla, mi esposo ya se cansó porque pues él quiere disfrutar, pero nunca me había pasado, jamás me había pasado esto. Y a mí me parece raro, empezamos a revisar históricamente, ¿no? De cuándo empezó y qué situaciones le sucedieron en ese periodo de su vida. Y resulta que en ese periodo fue mamá. Ah, claro. Entonces la maternidad tocó fibras muy serias, muy importantes de su vida, la sensibilizó. Parece que su hijo tuvo alguna enfermedad al nacer, nada que no pudiera resolverse al final, pero pasó por mucha angustia, pensó que perdería
a su hijo. Esto lo llevó la llevó a ella, por ejemplo, a que empezara a generar mucha angustia frente a situaciones que no podía controlar. Quería tener siempre el control de todo. Y entonces, cuando tú no tienes control, entra la sensación de no voy a poder. Así es. Ella podía controlar el auto, podría controlar su casa, pero en un avión le dejas el control al piloto. En ese momento tú no tienes el control de nada. Cuando tu esposa sale o tu esposo sale y se va a trabajo, no hay control. Hay gente que, bueno, le ponen estos ahora dispositivos para como tipo GPS para saber dónde está. Hay gente que lo está haciendo. Sí, claro. Lo están haciendo, ¿eh? Sí. Y entonces vigilas dónde está el coche de tu marido o tu esposa. Y tengo un caso de una señora que el marido le puso un dispositivo de audio. Entonces, todo lo que habla dentro de la camioneta, Claro. pues lo escucha. Wow. ¡Hala! ¿Eso sí se llamaría ansiedad o pensamiento catastrófico o otra cosa? Bueno, no, ya es un trastorno obsesivo, por supuesto. Y aquí se nos hace fácil decir, bueno, es una conducta tóxica. Pero si somos más profundos, hay mucho miedo a perder a la persona. Por supuesto que hay una base de inseguridad, pero también esa base de inseguridad está en el que tiene miedo a viajar. Claro. Hay inseguridad. Y entonces me imagino yo que eso pasa también cuando hay una ruptura amorosa, ¿no? Porque cuando hay una ruptura empiezan esos pensamientos catastróficos de que dicen, a lo mejor ya va a empezar a andar con alguien más esta persona, ¿no? Una de las cosas también es que no fui suficiente a lo mejor, ¿no? Empiezan todos esos pensamientos, ¿no? De esos, por ejemplo, de que se ve que sale la persona y ahora sí quieren andar tras ella, ¿no? A ver dónde se metió, ¿no? Porque a lo mejor ya anda con alguien, ¿no? Justo aquello que tenías y que has perdido, vuelve a recuperar su valor, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí puede pasar, sí. claro. Pero no tiene que ver con el amor, tiene que ver con la posesión. ¿Cómo es posible que siendo mía ya no lo pueda hacer, no? Claro, así es. Pero es verdad, en lo que decías sobre el amor, creo que al final la sensación de seguridad la podemos instalar en el deseo de poseerte, ¿no? Porque yo te quiero tener para mí, no porque te ame, Así es. porque no es por amor, Sí. es por seguridad, Por seguridad. Por Eso sí, mi claro, eso. seguridad. por mi seguridad. O sea, no te quiero por ti, te quiero para mí. Que eso lo habíamos platicado, de hecho, en uno de los episodios también, donde hablábamos del tema de la seguridad, cuando me siento seguro cuando tú estás conmigo, pero si tú sales con tus amigos, ya no me siento tan seguro, ¿no? Porque a lo mejor y eres diferente allá, o cambias, o te hacen cambiar. Ya lo dijo Heráclito hace más de 2000 años. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Tiene que ver con las cosas que nosotros decimos dentro cuando algo pasa. No sé, por ejemplo, he perdido un dinero y digo qué tonto soy, cómo es posible, eso me pasa porque no me fijo, y ahora qué voy a hacer. Cuando yo pierdo dinero podría también decirme, no me fijé, tengo que aprender de esta lección, no quiero que me vuelva a pasar. Y entonces lo miro desde la perspectiva del aprendizaje y no desde la culpa. Claro. Pero creo que todo el tiempo estamos haciendo esto. Generalmente muchas personas sufren mucho. Por ejemplo, leí hace unos días que la crisis de los 40 años depende mucho de cómo te alcanzan estos 40 años. Por ejemplo, si tú has hecho, no sé, riqueza, tienes casas, propiedades, profesionalmente has triunfado, tal vez no tengas una crisis tan severa. Pero si no has logrado muchas cosas y tienes 40 años, empiezas a sentir que tu vida no la has aprovechado. Pero todo eso solo lo estás diciendo, porque hay personas que llegan a los 40 y tal vez no tienen casas, pero tienen algunas otras cosas que los llenan y los hacen sentir muy bien y se sienten a gusto y satisfecho con su vida. Claro. Así que creo que Heráclito tenía mucha razón cuando decía que no son las cosas las que nos hacen daño, sino la forma en que nosotros nos hablamos sobre todas esas situaciones. Por ejemplo, una persona que llega a los 75, 80 años y piensa, caray, ya me queda muy poco de vida. Claro que se va a sentir deprimido. Imagínate Sí. que alguien llegue a los 80 y lo que se dice es, wow, qué
larga vida he tenido. Ujú. Qué afortunado he sido. 80 años y sigo aquí. Cuando mucha de la gente que yo conocí ya no está. Es cierto. Luego lo que nos decimos nos la creemos, ¿no? Por supuesto. Pero tendemos a seguir diciéndonos en lugar de como que cambiar Así es. a decirnos cosas pues más reales, ¿no? Claro. Y con todo esto que hemos estado, que estamos platicando, Ruslan, ¿tú eres feliz? Por supuesto, sí, sí, soy muy feliz. ¿Cómo sabes que eres feliz y cómo puedes llegar a ser feliz? Claro, es una buena pregunta. Porque la mayoría de las personas viven pensando que o la felicidad no es posible o que la felicidad son como pequeños chispazos en la vida, como pequeños instantes, dicen por ahí. Ok, ajá. Entonces, cuando te haces esa idea, la verdad es que no es que sea mala idea, pero te resignas a que una vez más lo que te dices lo crees. ¿Quién te dijo que son instantes? La película. Sí. Puede ser, puede ser. Tú mira, por ejemplo, animales como un perro y de pronto te ve y mueve la cola y tú dices, ¿está muy alegre Claro. o está muy feliz? Justo eso que decías, ¿no? O sea, como que si eres alegre o si estás, si eres alegre, eres automáticamente feliz. Claro, no necesariamente. Tú puedes estar muy alegre en un evento de fiesta. Tú Ah. puedes estar muy alegre. Ajá. Y sin embargo, eso no significa que estés feliz. Eso es muy cierto porque de hecho hay muchas personas que dicen que luego se desviven y dicen, pero ayer yo lo vi tan feliz. Claro. Y Yo estaba creo que alegre. entraría exacto porque Estaba la alegre. gente Cierto. percibe que o está recibiendo como que la emoción de que está feliz, ¿no? Pero no estaba feliz. Claro, entonces la felicidad es una emoción. Y como todas las emociones, y hemos hablado de esto hace rato, las emociones son momentos, son temporales. Hay emociones como el enojo, el miedo, la tristeza. Ya dijimos que no son malas. Y la felicidad es una de ellas. Y está padrísimo, perdón, la alegría. Y la alegría es una de ellas y está padrísimo ser alegre. O tener momentos de alegría. Sí, tienes momentos, pero no puedes estar alegre todo el tiempo. Claro. Tiene que haber una regulación, ¿no? No necesariamente, Mario, pero por ejemplo, tú estás alegre porque vas de vacaciones, ¿no? Te vas de vacaciones a Monte Carlo, ¿no? Y llegas al aeropuerto y el avión te dejó. O pierdes tu teléfono donde tenías tu boleto, lo que sea. No te puedes ir. Tal vez estés enfadado, tal vez estés triste, pero feliz no estás. Digo, alegre no estás. Alegre no estás. Entran otras emociones. Sí, claro, van a entrar estas emociones para que yo responda a toda esa situación que me está pasando. Ujú. Por ejemplo, sentirme triste es muy válido porque esto me va a ayudar, esta tristeza, a valorar, no sé, por ejemplo, lo que no hice a tiempo. Por ejemplo, a ver, voy a poner mi ejemplo. ¿Cómo podría ser o ver este caso desde otra perspectiva? Yo fui con una dentista y esta dentista me hizo unos tratamientos en mis muelas porque me iban a poner resina. Yo lo quería hacer de manera preventiva, pero lo hizo mal esa dentista y ahora me va a tener que hacer un procedimiento con otra dentista más invasivo y en el que posiblemente termine perdiendo uno de mis muelas. Cuando yo me enteré de esa noticia, a mí me entristeció mucho, me dolió, me enojó también, ¿no? ¿Por qué piensas que posiblemente vas a perder una muela? ¿Por qué tienes que elegir un pensamiento tan catastrófico? Porque, no sé, tu doctora te dijo que la vas a perder. No, me dijo que me va a hacer un tratamiento para una endodoncia, ¿Y para que pueda yo recuperarla? recuperarla, exacto. Ok, ¿y por qué me estás hablando de perderla? Porque Este es el problema. Ok, Este es el problema, este es lo que tú te dices. claro. Y entonces yo supongo que debes sentirte entre enojado y angustiado. Sí, sí, las dos cosas, porque pues en cierta manera yo fui de manera preventiva a ver lo de mis caries. Claro, ahora te pregunto, ¿cómo te sientes si te lo planteas de esta manera? Voy a recuperar mi muela, por ejemplo. No, si voy a recuperar mi muela y no la voy a perder, pues es menos agobiante más que nada. ¿Ok? ¿no? Te ayuda a sentirte menos, Así es. menos triste Así es, y menos enojado. claro. Entonces, lo que nos estás diciendo es que claramente depende mucho lo que te estás diciendo para que te sientas de una manera o de otra. Justamente lo que estábamos hablando. Totalmente así. Por ejemplo, ¿cómo sería verlo con un pensamiento realista?
Bueno, el pensamiento realista, por ejemplo, sería, Mario, entiendo que tú estuviste con una doctora antes que no hizo su trabajo de la manera correcta. Así es. Mi pregunta sería, ¿crees que fuiste lo suficientemente responsable para encontrar la persona correcta para permitirle que te tratara, que atendiera algo tan importante como tu boca? No. Bueno, pues ahí está. Él también es responsable de lo que está pasando. Claro. No solamente es culpa de alguien más, yo también tengo que darme cuenta si estoy haciendo o no las cosas que me corresponden. Así es. Pero bueno, Ruslan, tú nos habías comentado que eres una persona feliz. ¿Crees que puedas explicarnos un poco más sobre eso? Sí, claro. La felicidad, entonces, te comentaba que es un estado mental, es un estado de bienestar, porque la felicidad es plenitud, no es alegría, no es estar bien. La felicidad es un estado que yo lo podría comparar como, por ejemplo, con un lienzo de una pintura. Y tú eliges que ese lienzo sea azul, rojo, verde, no importa. El lienzo es, digamos, la base donde tú vas a poner tus demás colores, tus figuras, tu pintura. Me gusta pensar en la felicidad como ese lienzo que sirve de fondo. Habrá personas que no tengan en ese lienzo felicidad, sea un lienzo, por ejemplo, de mal humor, o de amargura, o de victimismo, pero es un estado emocional. Entonces, decía Heráclito que quien menos necesita, más fuerte es. Y creo que cuando tú eres capaz de aceptar, por ejemplo, que realmente es muy poco lo que necesitamos, cuando tú eres capaz de aceptar lo inaceptable que es el hecho de que la felicidad no tiene nada que ver con el estatus económico, incluso no tiene nada que ver con el hecho de que seas de color blanco o color moreno, no importa, que la felicidad es un estado al que llegas a partir de poder ser capaz de apreciar las pequeñas cosas que te rodean. Entonces, no tendría nada que ver si yo tengo más riqueza que otra persona. Yo sería más feliz. Digo, porque, por ejemplo, yo crecí con la idea de que una persona que tiene dinero, por lo regular tiene más felicidad que la que no lo tiene, ¿no? Porque, y eso mucha gente lo dice, luego en TikTok a veces, en Facebook, que Pero dicen, también hay una frase que dice, el dinero no compra la felicidad. Claro. pero ayuda mucho a tenerla, ¿no? Te ayuda, por ejemplo, la riqueza te podría ayudar a tener más salud, a lo mejor Pero ¿por podría qué, salir más. pero por qué el no tenerlo no te ayudaría a tener salud? Porque pues te privaría a lo mejor de ciertos servicios, ¿no? No pienso igual. Bien, yo creo que ahí están otra vez buscando. Sí. Pues muy buena respuesta de Alegre, la verdad. Claro. Sí, pero tienes mucha razón. Seguimos confundiendo la felicidad con bienestar. Ok. Bienestar, estar bien. Bienestar es estar bien. Con alegría, con comodidad incluso. Pero eso no es la felicidad. He dicho que es un estado mental. La felicidad es un estado de plenitud. ¿Pero qué es un estado de plenitud? Ujú. Es un estado de disfrute. Por Ok. ejemplo, un niño que juega con otro niño y hacen historias increíbles, donde con las piedritas, con las maderitas, con los juguetes, construyen verdaderos historias, verdaderas películas en su mente. Son niños plenos, son niños que están teniendo un disfrute de la vida. La felicidad no tiene nada que ver con el dinero, porque yo conozco a muchas personas muy ricas que son infelices, incluso mucha gente muy rica que se quita la vida. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ser feliz si tienes una enfermedad terminal? Perfecto, buena pregunta, Muy buena pregunta. porque resulta que seguimos pensando que debemos estar aquí para siempre. Cuando tú tengas una enfermedad terminal, necesitas ser capaz de aceptar que es eso
lo que te ha tocado vivir. Pensamiento real, más realista. Claro, de esta vida nos tenemos que ir de alguna manera. Algunos se irán porque tengan una enfermedad terminal, otras personas se irán porque tuvieron un accidente y se golpearon la cabeza y murieron, o otras personas en un accidente, y habrá personas que se vayan porque en un río tuvieron la mala fortuna de no saber nadar, por ejemplo. Sí. Entonces, de esta vida nos tenemos que ir de alguna manera. Así es. Pero creo que cuando dices, ¿qué pasa si tienes una enfermedad terminal? La aceptas y continúas. Ok. Pero estamos acostumbrados a querer preservar tanto como podamos lo que tenemos. Somos incapaces de reconocer que la vida en sí misma es una experiencia increíble, placentera, por supuesto, pero sobre todo increíble. Es un regalo magnífico al que nosotros siempre le estamos pidiendo más. Ya estás en la vida y dices, quisiera tener, quisiera ser, ¿por qué no? Hay gente que está muy bien económicamente y dice, ¿por qué no tengo los ojos azules? Ujú. ¿O por qué no tengo facilidad de palabra? ¿O por qué no soy más alto? ¿O por qué no soy más delgado? O cuando yo tenga voy a ser feliz. De hecho, digo, y pasa mucho también que se escucha mucho la frase de cuando tenga novio o novia voy a ser feliz. Claro, porque pensamos que la felicidad está en un lugar, en un sitio, en una persona, en un objeto, cuando termine mi carrera, cuando me compre mi casa. Sin embargo, la felicidad no es un destino, sino es el camino de la vida. Cuando uno piensa que estás caminando hacia la felicidad, eso es justamente la felicidad, el poder apreciar las muchas pequeñas cosas que nos rodean. Decía Albert Camus, un filósofo francés, que aun cuando no hay esperanza, aún podemos vivir la vida. Significa que nos aferramos, Selene, al hecho de que las cosas sean como yo creo que deben ser. Hace unos días, 4 o 5 días, atendí a una persona en consulta en depresión porque su papá murió. Entonces le pregunté un poco sobre cómo se sentía, cuánto tiempo de fallecido tenía su papá, 3 meses, ¿no? Ok. Y entonces le pregunté, ¿de qué murió? Y dice, no, pues tuvo un infarto, ¿no? Ok, fue rápido, ¿no? Sí, fue rápido. ¿Qué edad tenía tu papá? 92 años. ¿92 años? ¡Wow! O sea, vivió el doble de lo que mucha gente vive. Sí. Le digo, ¿y cuánto te hubiera gustado que viviera? No sé, 150. Y se rió. Dice, no, tanto. Bueno, 130 tal vez. No, tampoco. Bueno, 120. No, bueno, no. ¿Cuánto? No, pues, no, un poco más. Pero ¿cuánto más? ¿Por qué quieres más? Te dieron 92 años de papá. ¿Por qué quieres más? Claro. ¿Por qué eres tan soberbia, incapaz de reconocer que fuiste afortunada? Hay gente que no tuvo papá. Hay gente que cuando nació ya papá se había ido. Hay gente que su papá se fue cuando tenía 50 años. Tu papá ha vivido 40 años más. Sí. ¿Por qué no eres capaz de reconocer eso? ¿Por qué siempre queremos más en todos los sentidos? Oye, es que yo quisiera tener el pelo más claro, más oscuro, más chino, más lacio. Pero no tienes una enfermedad terminal. Y sin embargo no eres capaz de darte cuenta de eso. Porque la gente quiere que la vida sea a su medida, como un traje hecho por un sastre, a la medida. La vida no es a la medida. Claro. Y entonces cuando tú forzas la vida, cuando tú la obligas a la vida, la tuerces, lo que vas generando es sufrimiento porque estás luchando Ir contracorriente casi. constantemente en un estado total de resistencia. Y te lo decía el otro día, ¿no? Todas las cosas que tienen derecho de estar. Cada situación que sucede tiene derecho de suceder. Pero nosotros siempre estamos nadando contra corriente. Que si aquí hace mucho calor, que me choca este calor. Así es. Y aquí hay mosquitos, ¿por qué hay mosquitos? Y aquí hace frío, ¿por qué hace frío? Quejándonos, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Es una actitud la queja. Entonces me preguntas, ¿tú eres feliz? Por supuesto que soy feliz.
Y no soy feliz porque yo te mienta diciendo que soy feliz, sino porque cuanto menos deseo, cuanto menos necesito, cuanto menos anhelo tener como posesión, como cuestiones materiales, entonces cada vez me siento menos agobiado con esa situación. La felicidad no está en una cara bonita, porque la verdad es que uno no se enamora de los tobillos, o de los brazos, o de la espalda de una persona. Uno se enamora del ser, de lo que hay dentro, nunca de lo que está afuera. Lo de afuera sirve como para atracción. Sin embargo, tú te conectas y te casas con quien puedes amar desde el ser. Desde la conexión, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué hay personas que son hermosas y son infelices? Porque a veces tenemos la idea de que si eres guapa, Sí, eres feliz. Sí, así sí, es. sí, Por sí. supuesto que no. Por ejemplo, esas chicas que se están operando regularmente y se están operando la cara. Sí. Claro. Por ejemplo, son atractivas, son Sí. ricas. No. Te pregunto, ¿crees que son felices? Siento que no, porque yo creo que hay un grado de incompletud, perdón, con ellas, que le están buscando siempre como aprobación. Bueno, sí, cuanto menos necesitas, es Exacto. mucho más fácil que te sientas pleno, que puedas disfrutar de las cosas. Cuando alguien tiene tantas preocupaciones, cuando lastimas tanto tu cuerpo por cirugías encima de otras cirugías, es claro que vives en un estado donde te sientes incompleto, donde te sientes en falta, que no estás completa. Y esto no puede ser felicidad. Así es, así es. Ahora, cuando hablamos de gente rica, piensas, bueno, ellos la tienen más fácil. Claro que no. Digo, hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos, en el que se descubrió que 60% de los 49,000 casos de suicidio al año tenía que ver con personas de clase media alta. Sí, sí. Wow. Cuanto más persigues el dinero, cuanto más crees que te hace falta. Cuanto más te esmeras por generar una riqueza, cuánto vacío debes tener por dentro para anhelar todo el tiempo, porque crees equivocadamente que la felicidad está detrás de un materialismo superficial. Es casi Obtener casi cosas. como que nunca puedes llenarlo, ¿no? No es, que no y es puedes. Yo creo inalcanzable que para yo ellos. yo lo veo como un pozo sin fondo. Ajá. Claro. Y esa persona que busca la riqueza es como una adicción, ya se vuelve. Claro, termina siendo un proceso adictivo que, por supuesto, si tú analizas psicológicamente la adicción es la expresión de un dolor que hay profundamente en la persona, que lo hace sentir con un vacío que intenta llenar con esa adicción. Así La adicción, llámese alcohol, juego, apuestas, ¿no? Lo que tú quieras. La adicción alimenta a nivel neurológico esta sustancia del círculo dopaminérgico, ¿no? La dopamina. Y entonces, la dopamina es un estado de alegría, induce alegría, no felicidad, alegría, que sirve como una perfecta máscara para que podamos sonreír, para que vayamos por la vida sintiendo que estamos logrando las cosas y que estamos bien, pero es efímera. Le pasa lo mismo a la gente que compra compulsivamente en línea. Compran algo y se sienten muy contentos, abren el paquete, Ese soy yo, creo. lo sacan, se sienten muy bien. Sí. ¿Y cuánto dura? Sí, Minutos, eso sí es instantes, cierto, ¿no? ¿no? Porque a veces nos pasa eso. Yo a veces compro las cosas y lo veo y digo, ¡ala, qué chido! Y ya como el otro día digo, voy a ir a comprar otra cosa. Exacto. La verdad. Claro, entonces tú estás persiguiendo pequeñas dosis de dopamina Así es. y de alguna manera es necesario detenernos y preguntarnos, a ver, ¿qué pasa? Sí, claro. Porque estoy en piloto automático y necesito frenar y prestar atención a las pequeñas cosas que me rodean. La sonrisa de mi hija, la taza de café que me tomo, la plática con mis amigos, el desayuno, decía Mario Benedetti, las pequeñas rebanadas de cotidianeidad, que son estas cosas que nos pasan todos los días, pero que por alguna razón somos capaces de ver diferente todo el tiempo. Claro. Incluso en la Biblia habla de que solo aquellos que tengan la mirada o que sean capaces de ver como un niño podrán acceder al Señor. Ajá. Así es. Y está maravilloso este pasaje porque te hace ver que cuanto menos sabes, más feliz eres. Cuanto menos sabes, más feliz eres.
como el ejemplo que dabas del niño, De ¿no? los niños, claro. Un niño va a ser feliz. Cuanto menos sabes, me refiero al ego. Cuanto menos información tienes sobre el deseo de tener cosas, ¿no? Hace poco descubrieron unas tribus muy antiguas, de miles de años, en el Amazonas. No tienen ningún contacto, nunca han tenido un contacto con el mundo moderno, con el mundo comercial, con el mundo del consumismo. Nunca. Y descubrieron que estas tribus tenían estructuras sociales muy equitativas, pero sobre todo que eran personas muy felices. Y déjenme decirles algo. Hay el doctor Weldinger en Harvard lideró una investigación de 80 años. A él le tocó ser el último eslabón en esta investigación, porque Harvard quería saber de dónde venía la felicidad. Harvard quería saber de dónde venía la felicidad. Sí. Tomaron 800 personas, las estudiaron, Mario. Selene las estudiaron durante 80 años, a sus esposas, a sus hijos, etcétera. Y de estas 800 personas sacaron un montón de información, muchísimos datos, y empezaron a seguir aumentando la investigación cada década. Y finalmente, hace 4 años, encontraron la respuesta. ¿Cuál es? La felicidad no te la da el dinero. Había gente con dinero en el estudio. Tampoco te lo da la etnia, o sea, blanco, negro, no importa. Claro. Y tampoco te lo da la capacidad intelectual. La felicidad tiene que ver con la calidad de tus relaciones. Wow. Cuanto más relaciones sanas tienes, donde eres pleno, donde te sientes valorado, donde te sientes conectado, entonces vas a ser una persona con menos propensión a las enfermedades y con mayor longevidad, pero sobre todo con mayor producción de sustancias relacionadas con la felicidad. Y aunado a esto, acaba de ser otro estudio donde revisaron qué deporte te daba mayor probabilidad de felicidad y de longevidad. Y después de muchos estudios descubrieron que el tenis es el deporte que genera mayor salud y felicidad. ¿Por qué? Porque el tenis es muy social. Estás jugando y estás platicando Sí, y estás sí. saludando y te sientas. Tiene que ver con las relaciones. Relaciones. Entonces, cuando te das cuenta que todo tiene que ver con relaciones, no con dinero, no con edad, no con posiciones, etcétera, descubres que ahí estaba Y es alcanzable para todos. para Claro. todos. Sí, sí. Exacto, no es algo que sea privativo de un grupo, Sí, sí, Claro. sí. aunque cada vez invertimos menos tiempo en relacionarnos. Sí, porque pues Claro. en cierta manera las redes sociales lo que han hecho es aislarnos del mundo real. Así es. Pues ahí está, y creo que al final, creo que el mensaje más importante tendría que ser que nosotros somos tan responsables de nuestro estado de bienestar, nuestro estado de plenitud, que tendríamos que ser lo suficientemente responsables de elegir nuestros pensamientos como elegimos nuestras relaciones, las palabras que utilizamos, porque yo creo que si nosotros hoy entendemos que los pensamientos determinan lo que sentimos, podemos empezar a ser cuidadosos con lo que pensamos. ¿Qué les parece? Me encanta. Genial, La verdad genial. que eso me da otra perspectiva de la felicidad, porque yo tenía otra, la verdad. Sí, pues al final les puede ayudar, ¿no? Como que a poder dejar de querer buscar en otros lados o como que creer erróneamente que la felicidad es el dinero. O sea, el empezar a pensar de manera pues más real, Consciente, ¿no? más consciente, ajá, vivir Claro. también el presente, lo que mencionabas, ¿no? Aprender a disfrutar si me estoy tomando un café, o sea, pequeñas acciones, porque no va a suceder que mañana ya cambié, ¿no? Ya voy a tener pensamientos reales y más presentes. Nosotros tendríamos que cambiar ya mismo. O sea, necesitamos ser conscientes, Selene. Mucha gente joven hoy cree que su trabajo en la vida, su objetivo fundamental es obtener y ganar dinero. Así. Desafortunadamente la teoría del desarrollo económico nos deja claro que cuanto más deseamos, que cuanto más tenemos, más explotamos el mundo. Porque para generar riqueza tienes que extraerla de algún lado. Así es cierto. Así que estamos explotando el mundo.
Sí. Y por eso estamos como estamos, de hecho. Con Y los todo- recursos terminan por, Así es, por agotarse. acabarse, ¿no? Claro. Entonces, sí, necesitamos cambiar el paradigma y entender que la felicidad, no, esto no es un mensaje de mediocridad o de conformismo. No se trata de que no ganes dinero. Claro que debes ganar dinero, pero no es lo más importante. Lo más importante es que puedas sentirte en plenitud con lo que estás haciendo, dejar de luchar con lo que no puedo cambiar, aceptar mi realidad, dejar de creer que la vida tiene que ser como yo espero que sea, porque la vida no está hecha para que la tengamos a gusto. Tenemos un regalo y podemos disfrutarlo. De hecho lo hacemos, pero somos tan egoístas, tan soberbios que creemos que la vida tendría que ser como la soñamos, como la esperamos. ¿De acuerdo? Ok, me parece perfecto. Pues llegamos al final. Pues llegamos al final, pues gracias Ruslan, gracias Elena por esta gran lección de vida que creo que hoy aprendimos, que es el poder estar en plenitud, y eso no es cambiar nuestras circunstancias, pero sí poder, con esas circunstancias, poder estar tranquilo. Claro. Pues gracias, nos vemos, gracias a todos por vernos, por tomarse el tiempo de ver todo este episodio, y activen la campanita, recuerden, y suscríbanse. Hasta luego. Hasta luego.